Ahora, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Prevención 360, el espacio donde la seguridad y salud en el trabajo se analizan a fondo. Les saluda Paulina Lozano y en esta ocasión tendremos la grata compañía de Steven Carpio, quien es médico ocupacional y un valioso compañero de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién será hoy nuestro coanfitrión? Repito, también tenemos un programa crucial. Si estás en Ecuador, si trabajas en talento humano, si eres prevencionista, médico ocupacional, empresario o trabajador independiente, el tema de hoy te compete directamente. El pasado 29 de mayo de 2026 se expidió el acuerdo ministerial número 004-2026, que pone en vigencia el reglamento de los servicios integrales de salud en el trabajo, mejor conocido como CISAT. Esto ha encendido las redes sociales y las discusiones virtuales y presenciales entre todos los profesionales de nuestra área. Hay dudas sobre los costos, sobre quiénes están obligados y quiénes no, qué pasará con los médicos ocupacionales que ya están ejerciendo, cómo se manejará la confidencialidad de las historias clínicas y muchas otras dudas que han aparecido y que por ende son normales por ser una ley nueva. Para aclarar todo esto, hoy me acompaña la doctora Doris Caiza, especialista clave de la Dirección Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del Ministerio de Salud Pública, quien estuvo al frente de los informes técnicos de este reglamento. Doris, bienvenida a Prevención 360. Hola, muchas gracias Paulina y Steven. Es muy grato compartir con ustedes este espacio y también con todas las personas que nos acompañan. Para el Ministerio de Salud Pública es muy importante contar con estos espacios de diálogo que permiten aclarar las inquietudes que han surgido en torno a este nuevo reglamento. Nuestro objetivo es que tanto empleadores como trabajadores y profesionales de la salud conozcan el alcance real de esta normativa, comprendan cuál es la finalidad para el fortalecimiento de la protección, promoción y vigilancia de la salud de la población trabajadora mediante un modelo preventivo integral y acorde con la realidad de cada lugar o centro de trabajo. Perfecto. Ahora sí, entremos en materia. En redes sociales y en grupos como nuestra asociación, se lee mucho la queja de que o no se ha interpretado de manera adecuada o hay quienes opinan al respecto. Dicen que con tantos requisitos, con tantas cosas que sale, se sienten como que el Estado ahoga a los pequeños emprendedores con más trámites. Por ende, digamos, ¿cuál es el verdadero ámbito de aplicación del CISAT? ¿Quiénes están obligados y quiénes están exceptuados? Empecemos por ahí, por favor. Es importante precisar que el Reglamento de los Servicios Integrales de Salud en el Trabajo es de aplicación obligatoria para los empleadores del sector público y privado. Sin embargo, su implementación no es uniforme en todos los lugares y centros de trabajo. La normativa establece categorías que consideran el número de trabajadores, el nivel de riesgo de la actividad económica, permitiendo una implementación proporcionada a las características de cada lugar y o centro de trabajo. Asimismo, el reglamento contempla una excepción para microempresas y pequeñas empresas de bajo riesgo que cuenten con de 1 a 24 trabajadores. Estas no están obligadas a implementar los CISAT, pero sí deben garantizar la protección de la salud de los trabajadores mediante el certificado de salud en el trabajo y la ejecución de evaluaciones de salud en el trabajo cuando la normativa vigente así lo requiera. Qué buen punto. Entonces, si soy un empleador, si tengo un pequeño negocio de bajo riesgo con 10, 11, 12 colaboradores, no debo contratar un equipo transdisciplinario fijo. Pero, ¿qué pasa si la microempresa o pequeña empresa es de riesgo alto? En estos casos, el criterio cambia. Cuando la actividad económica está clasificada como alto riesgo, necesita tener un control más riguroso de la salud de sus trabajadores. El reglamento establece que deberán implementar los componentes correspondientes a la categoría 3 de los CISAT.
Esto responde a un principio de prevención, ya que la complejidad de la gestión en salud está determinada no solo por el número de trabajadores, sino también por la exposición a los riesgos a los que se encuentran, en este caso, implicados los trabajadores. El equipo multidisciplinario y el futuro de los médicos. Ahí se genera un pequeño debate en redes que dice así: nos van a despedir a nosotros los médicos que no tenemos el título de cuarto nivel, obligan a psicólogos y enfermeros, es impagable. Buenas noches a todos, me presento, me llamo Steven Carpio, saludos a todos. Ahora hablemos de los profesionales. El artículo 15 detalla los componentes del CISAT y menciona un equipo transdisciplinario formado por médicos especialistas en medicina del trabajo o médico ocupacional con cuarto nivel, licenciados en enfermería o emergencias médicas, y profesionales de la psicología con el soporte del técnico en seguridad. Aquí viene una bomba de las redes sociales. Le pregunto a usted, Doris. Muchos médicos generales llevan años haciendo salud ocupacional en empresas. Están sumamente preocupados. ¿Es verdad que si un médico no tiene la especialidad o la maestría específica en seguridad y salud, va a ser removido inmediatamente de su puesto? Para responder a esta pregunta, primero quiero precisar que uno de los principales avances del reglamento es un modelo de trabajo transdisciplinario, en el que participan profesionales de diferentes disciplinas, cada uno dentro de su ámbito de competencias, para brindar la atención integral a la salud de la población trabajadora. Este enfoque reconoce la prevención de los riesgos laborales, que no depende exclusivamente de un profesional. Si bien es cierto, el CISAT norma a los profesionales de la salud, pero dentro de estos profesionales abarcan otros profesionales, como por ejemplo el higienista ocupacional. La articulación entre la medicina del trabajo, la enfermería y la psicología y el monitoreo de higiene, entre otros actores, corresponde de acuerdo a la categoría de los CISAT. En cuanto a los profesionales que actualmente desarrollan actividades de salud en el trabajo, el reglamento establece los perfiles profesionales requeridos para la implementación de los CISAT y contemplan disposiciones transitorias que regulan el proceso para la implementación de la normativa. Por ello, es importante que tanto los empleadores como los profesionales revisen de manera íntegra el acuerdo y sus disposiciones transitorias, ya que ahí establecen los mecanismos y plazos previstos para su implementación, sin contradecir lo que ya está colocado en el Decreto Ejecutivo 255 respecto al tipo de profesionales de la salud que se requieren para la gestión de salud en el trabajo. El objetivo de esta regulación es fortalecer la calidad técnica de los servicios integrales de salud en el trabajo y garantizar una atención basada en equipos transdisciplinarios, siempre en beneficio de la protección, de la promoción de la salud, de la prevención de enfermedades, de la vigilancia y de la atención integral de la salud de todos los trabajadores. Dorisita, ¿qué tiempo tienen las empresas o los médicos que en el momento están ejerciendo para cumplir con esto que nos pide el CISAT? El tiempo ya está colocado en el Decreto Ejecutivo 255. Entonces, se tenía un tiempo para los especialistas en medicina del trabajo, que es la formación que ellos requieren, y también un tiempo para la formación de los médicos generales que de pronto no tienen la maestría. Sin embargo, aquí hay que hacer un acápite en que los médicos, en este caso, que están trabajando en los centros de trabajo, ellos tienen que formarse tanto como especialidad en medicina del trabajo o como maestría en seguridad y salud ocupacional para que puedan seguir ejerciendo. Estos plazos ya están dados en el decreto 255 y de hecho ya están vigentes desde el día que salió el decreto ejecutivo. Entonces nosotros no estamos colocando nuevos plazos, sino simplemente nos estamos alineando a los plazos que ya estaban en una norma superior. Perfecto, sí, esto puede crear una confusión, o de hecho, creo que ya lo ha hecho, se ha creado esa confusión de corre desde ahorita, estamos hablando de lo mismo de lo que hablaba la 255, esto es algo nuevo, pero
Con su respuesta tenemos más claridad en el asunto. Ahora también surge esto, dos temas súper importantes de un mega debate que desde ayer se lleva en algún grupo de WhatsApp y nos decían, primero, se va a crear o se piensa crear un espacio también en el Sistema Único de Trabajo como el que tenemos al momento, donde ya se registra técnico y médico y también se van a registrar ahí el resto de personas que van a ser parte del CISAD. También va a registrarse ahí el paramédico, la enfermera, el psicólogo. Es la una pregunta. Y la otra que tiene igual un debate ya largo, que he leído de todo en ese debate, y nos decía que al hablar de psicólogo, el único que cumple con este perfil para ser parte del CISAD es el psicólogo clínico. Entonces, con estas dos dudas, ayúdenme, por favor. A ver, primero, con la primera pregunta que ustedes habían mencionado acerca, en este caso, del psicólogo. Yo quiero establecer acá que no es necesariamente el psicólogo clínico como tal. Depende, en este caso, de la incorporación o de la aplicación de la Ley Orgánica de Salud Mental, que tampoco podríamos contradecirnos a una norma que ya está publicada y que es de mayor jerarquía que un acuerdo ministerial. Entonces, cuando corresponde la participación de profesionales de psicología, estos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio profesional. En esta normativa se establece qué tipo de profesionales o qué tipo de formación están vinculados al campo de la salud, ¿ya? Entonces, una vez que estos estén vinculados, estos pueden ejercer o pueden ser parte de los profesionales de psicología, porque recordemos que nosotros como Autoridad Sanitaria Nacional no podemos regular de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud a los profesionales que no estén dentro del ámbito de acción en este caso, de la salud, como profesionales de la salud. Aquí hay que hacer un acápite y es importante diferenciar entre lo que es un profesional de la salud y lo que es el personal de salud. ¿Ya? Entonces, la Ley Orgánica de Salud en este caso es muy específica. La Autoridad Sanitaria Nacional en su rol de ente rector regula a los profesionales de la salud. Sin embargo, sí hay profesionales que pueden ser parte del personal de salud y que pueden ayudar a la implementación de los CISAD, ¿ya? Entonces, en este sentido, hay que recordar que los CISAD como tal no es que para la utilización o menciona solo con estos profesionales vamos a trabajar, depende del empleador y a la incorporación de otros profesionales. Por ejemplo, en los CISAD se establece un profesional mínimo, como por ejemplo es el tema del psicólogo, pero no habla nada acerca de un nutricionista, que para los programas, en este caso, y para los riesgos a la salud que tienen algunas enfermedades metabólicas, es necesario contar con un nutricionista. ¿Ya? Pero estamos regulando al equipo mínimo. Nosotros tampoco podríamos entrar en debate de quiénes sí pueden prestar el servicio y quiénes no, porque eso ya no va a depender de nosotros, sino va a depender del perfil profesional con que ellos salen, que no está regulado por la Autoridad Sanitaria Nacional, sino más bien por las entidades de educación superior y por los mismos, en este caso, universidades o institutos que forman este tipo de profesionales. Con respecto a la pregunta de si en el SUD se creará un módulo para la incorporación de la enfermera, para la incorporación del psicólogo, hay que recordar que estos son profesionales de salud y quien regula el ejercicio de estos profesionales de salud, en este caso es el ACCES. Ellos tienen que habilitarse en el ACCES para que puedan desempeñar sus funciones como cualquier otro profesional de la salud. Eso básicamente, además que el decreto ejecutivo también en una de sus disposiciones transitorias establece que la Autoridad Sanitaria Nacional durante un tiempo va a ser parte o van a seguir reportando en el SUD ciertos indicadores de salud y luego de eso se deberá construir una plataforma para reportar otros
la gestión de salud en el trabajo. Entonces establece dentro del decreto ejecutivo una disposición transitoria sobre la cual se está trabajando ahora, la Autoridad Sanitaria Nacional está trabajando, porque recuerden que la información en salud es confidencial. Sí, precisamente. Muchísimas gracias. No está por demás satisfacer las necesidades en cuanto a conocimientos que se ha escuchado y que nos han hecho llegar, y le agradezco. En un webinar que tuvo la asociación y también en nuestro chat se han hecho llegar inquietudes, por lo cual nosotros estamos básicamente haciéndole llegar a usted para que desde la fuente se nos aclare un poquito más el panorama. Muchísimas gracias. Habló en este último bloque sobre la confidencialidad. Y pues sí, yo creo que dentro de este documento es un punto crítico. Se escucha de pronto el temor que de algunos trabajadores que ya han leído y que están al tanto de esto y dicen ahora van a recopilar diagnósticos físicos, mentales y van a estar súper detallados. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros o ellos pueden pensar que esta información va a ser utilizada en su contra y de pronto, si algo de estos resultados no sale de la manera adecuada, podrían despedirlos, podrían declararlos no aptos? Entonces, en cuanto a esto de la confidencialidad, ¿cómo blinda el CISAT la confidencialidad de datos médicos? La protección de la información en salud constituye un principio fundamental dentro del reglamento. Las evaluaciones de salud en el trabajo son, primero, individuales, gratuitas, personales y confidenciales. De ahí que lo primero que nosotros hemos querido regular de una u otra manera es incluso la atención que se le está dando al trabajador. Lo que se hacía antes es contratar, qué sé yo, un personal externalizado, y algunos de ellos me comentaban que no tenían un lugar para la atención del trabajador y lo hacían muy probablemente en una sala de reuniones, en un espacio que adecuaron, pero que no guardaba la confidencialidad de la información y de la atención como tal. En este marco, ya se reformó este tema mediante un acuerdo de confidencialidad de la información que está en un acuerdo ministerial, en el acuerdo de los formularios de evaluación médico ocupacional, en donde menciona ya que el trabajador es, en este caso, el médico como tal, es responsable de los datos que el trabajador en salud suministra. Entonces, ¿quiénes básicamente son los responsables de los diagnósticos médicos? Son los profesionales de la salud, porque ellos tienen primero, solicitan, o más bien ellos juran un principio de confidencialidad al momento de la atención, tienen normas de confidencialidad, el secreto profesional, y de hecho nosotros hemos sido más rigurosos en este reglamento, mencionando que toda la información de salud, el expediente en salud, tiene que ser pasado de médico a médico. ¿Ya? Entonces, el empleador únicamente recibe la información necesaria para gestionar las condiciones de trabajo, como recomendaciones ocupacionales, las restricciones, cuando así se requiera, para precautelar la salud de los trabajadores. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho primordial y está sobre el derecho al resto de derechos y, por ejemplo, el derecho al trabajo. Entonces, en este sentido, el diagnóstico clínico del trabajador debe, en este caso, manejarse con suma cautela para prevenir que pueda dañarse o pueda empeorar la salud por la ocasión del trabajo. Sin embargo, al trabajador se le comunica sus resultados y al empleador lo que se le comunicará o a lo que podrá acceder es a un certificado de salud en donde se coloquen diagnósticos generales, no específicos, que no comprometan en este caso la integridad del trabajador. Por decirlo así, hay casos muy críticos en donde los trabajadores por el tipo de patología que adquieren pueden ser discriminados y eso es lo que no se quiere y por eso se ha empleado que los certificados de salud guarden diagnósticos generales. En este sentido, talento humano, el empleador accederá a estos diagnósticos generales, no en sí al expediente de salud del trabajador. Incluso las autoridades de control
no pueden acceder al expediente. Las autoridades de control, llámese Ministerio de Salud, llámese Ministerio del Trabajo, o en este caso por el tema de indemnizaciones, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ellos lo único que pueden acceder es al certificado, en este caso de salud, y solo a orden de un juez al expediente. Entonces, ahí estamos garantizando el derecho a la salud como un derecho también que tiene vinculación directa con la confidencialidad de la información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Eso es un gran alivio para la fuerza laboral. Gracias por habernos explicado eso. Y del lado de los empleadores, pregunto yo, el dolor de cabeza es el trámite con el ACCES, que sería la Agencia de Aseguramiento de la Calidad en los Servicios de Salud. Se habla de que ahora los consultorios médicos de las empresas deben sacar permisos de funcionamiento como si fueran clínicas públicas. ¿Es así? El reglamento establece que los establecimientos de salud en el trabajo deberán contar con permiso de funcionamiento vigente, conforme a la tipología que determine la Autoridad Sanitaria Nacional y que será controlada por la Agencia de Seguridad de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Actualmente, la tipología de los establecimientos de salud se están dando, más bien en la actualidad, se están dando de acuerdo a la tipología de nuestros establecimientos públicos, por ejemplo, consultorio general, centro tipo A, tipo B, tipo C. Lo que ahora con el acuerdo se quiere es establecer una cartera de servicios de acuerdo a la tipología que le corresponde a cada uno de estos establecimientos que están dentro de los centros de trabajo. La clasificación de estos establecimientos y los requisitos correspondientes serán definidos mediante normativa técnica que está en una de las disposiciones transitorias. Y el propósito es garantizar que los servicios de salud cumplan con estándares de calidad, de seguridad para la atención de la población trabajadora. Recuerden que todo lo que no está dentro de la normativa es ilícito. Entonces, si yo tengo un establecimiento de salud que no tiene permiso de funcionamiento, es similar o se asemeja a lo que hace una clínica clandestina. ¿Cuál es la regulación? ¿Cuál es el control? Lo que nosotros queremos más bien es no tener trámites engorrosos, sino establecer parámetros para los centros de salud que están dentro de los centros de trabajo. Bueno, nosotros los llamamos centros de salud de acuerdo a la normativa de tipología, centro de salud de mediana, baja y alta complejidad, que eso ya está dado en el acuerdo 030, que es el acuerdo de tipología de establecimientos de salud. Entonces, ahí ya tenemos un capítulo que ahora queremos adaptarlo a lo que solicita, en este caso, el CISAD. Qué importante información hemos compartido. En otro bloque y en otro tema, tenemos ahora al rol del prevencionista y el tripartismo. Comprendo totalmente, de acuerdo a la exposición que nos hizo hace rato, que este reglamento está dirigido a la parte médica, pero en varias partes del CISAD nos nombran a los prevencionistas. Entonces se ha escuchado de todo al punto de que dicen nos dejaron a un lado, nosotros ya no tenemos nada que ver. Y obviamente tiene su razón de ser y es por eso que como técnica de seguridad, Doris, en este punto hemos discutido mucho con los colegas y al leer servicios integrales de salud, muchos prevencionistas sintieron que el reglamento los dejaba de lado o los dejaba todas las responsabilidades solo en el área médica. ¿Cuál es realmente la articulación entre el monitor en el caso que exista o el técnico de seguridad y el personal de salud que nos obliga o que nos pide que se aplique en el CISAD? Bueno, más bien esta es una de las principales normativas en donde se ha querido un poco realzar el trabajo del técnico, del monitor y de los profesionales de salud. Y realzar, lo digo porque lo hemos querido que sea igualitario. Antes lo que conocíamos en el anterior 2393 era que había un profesional, en este caso seguridad, que dirigía esta unidad, ¿sí? Nosotros hemos visto no como un tema de
yo dirijo y tú eres mi subalterno, sino como un tema de equidad el trabajo de estos dos profesionales, porque la parte de seguridad tiene que ser vinculada a la parte de salud. No hay salud si no hay seguridad y no hay seguridad, en este caso, si no hay salud. Entonces, es importante precisar que el reglamento no desplaza el rol del monitor o técnico o de seguridad e higiene del trabajo. Por contrario, fortalece el trabajo transdisciplinario, el trabajo igualitario, el trabajo complementario entre estos profesionales. En los diferentes componentes del CISAD establecidos en el artículo 15, en la tabla 1, define claramente las responsabilidades del actor, identificando en qué actividades cada profesional actúa como responsable y cuál es el apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, las acciones preventivas, la investigación de accidentes y la preparación y respuesta ante emergencias. En algunos de estos acápites, el monitor o técnico tiene un rol protagónico con el acompañamiento de los profesionales de la salud, porque deben trabajar de una manera coordinada, ¿sí? Lo que pasaba antes y lo que todavía pasa, porque todavía estamos en implementación de los CISAD, teníamos las brigadas, en este caso, contra incendios, la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios, y que estaban muy bien formadas, pero nadie, en este caso, el médico, en muchos de los casos, no se ocupó de ver si el perfil de las personas que van a integrar estas brigadas está adecuado a sus condiciones de salud. Por ejemplo, en muchos de los centros de trabajo, en algunos de los centros de trabajo hemos visto que personas que tienen pánico cuando ocurre un desastre natural están dentro de la brigada de evacuación. Y ellos lo único que quieren es salir. Entonces, ¿cómo se pudo colocar estos perfiles o, por ejemplo, personal prioritario vulnerable en estado de gestación que está dentro de las brigadas contra incendio? ¿Cuál fue el criterio para elegir a estos profesionales? Entonces, lo que ahora se quiere es que estos dos profesionales, tanto el monitor o técnico en seguridad e higiene del trabajo, como los profesionales en salud, trabajen de manera coordinada, unos muchas veces liderando y otras veces siendo el apoyo, pero que los dos se fortalezcan, complementándose en las diferentes actividades de salud. De igual manera, en los procesos de vigilancia de la salud, monitoreo epidemiológico, atención de salud, cuidado de la salud mental, seguimiento de enfermedades relacionadas con el trabajo, el liderazgo le corresponde al profesional de la salud, pero siempre va a querer el apoyo o necesita el apoyo del monitor o técnico de seguridad e higiene en el trabajo. Así lo establece el reglamento. En consecuencia, lo que hace el CISAD es promover el modelo de gestión basado en complementarse las competencias, en donde cada profesional aporta desde su ámbito de competencias para lograr una gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo, con el único objetivo de fortalecer la prevención, la protección de la salud de los trabajadores y en este caso tener una mejor toma de decisiones mediante un enfoque transdisciplinario. Muchas gracias por esa explicación tan detallada, muy amable. Ahorita vamos a continuar con lo que es el bloque de preguntas. En este bloque vamos a hacer llegar un listado de preguntas que nos han enviado desde la Asociación de Seguridad y Salud en el Trabajo para que nos ayude con su gentil respuesta. La pregunta número 1 que le voy a hacer es si los colaboradores por centro de trabajo son 100 por cada 100, ¿debo aplicar un CISAD? Aquí es importante entender el objetivo de los CISAD, el ámbito de aplicación. La implementación del CISAD se realiza considerando cada lugar o centro de trabajo. Para ello, cuando el centro de trabajo cuenta con varios sucursales, se podría decir, o lugares de trabajo, cada uno debe analizarse de manera individual, considerando el número de trabajadores, el nivel de riesgo de la actividad que desarrolla, conforme a las diferentes categorías en el reglamento, ¿sí? Esto hemos querido un poco
cambiar el enfoque que antes se tenía. Por ejemplo, antes yo tenía, en la matriz estaba en una ciudad X, en donde tenía el médico, tenía la enfermera y tenía trabajadores en las diferentes sucursales. Y el médico se tenía que trasladar a todas las sucursales a realizar la gestión. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacía el médico? Levantar las evaluaciones ocupacionales, porque la gestión en salud como tal no se alcanzaba porque su trabajo principal estaba en la matriz, cuando las sucursales de pronto estaban un poquito olvidadas o rezagadas. Entonces, esto es lo que se quiere cambiar y por eso en la implementación le corresponde considerando cada particularidad del lugar o centro de trabajo, porque no es lo mismo que un lugar o centro de trabajo esté aquí en las ciudades, que esté, por ejemplo, en el campo, en el oriente, en la Amazonía, como es el caso específico de petroleras, de mineras o de otras actividades que requieren un trabajo netamente en lugares complicados, rurales o inaccesibles. Entiendo. Vamos con la segunda pregunta, que es, considerando que la responsabilidad de la vigilancia de la salud recae sobre el empleador, ¿qué mecanismos utilizaría la Autoridad Sanitaria Nacional para verificar la calidad y efectividad de los CISAT implementados en las diferentes categorías empresariales? La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su agencia, en este caso el ACCES, ejercerá las acciones de vigilancia, seguimiento y control de las obligaciones relacionadas con la salud. Aquí quiero hacer un hincapié que al hablar de salud no solo es el tema netamente curativo. Sí, nosotros en nuestro modelo de atención integral en salud, lo que queremos o lo que hemos estado realizando es cambiar este modelo. Sí, ya no realizarlo un modelo curativo, sino un modelo basado en la promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades y en la vigilancia de la salud. Entonces, al hablar de salud, hablamos de todo ese acápite que se debe desarrollar tanto en los puestos de trabajo como en el establecimiento de salud, para lo cual se establecen mecanismos, procedimientos y herramientas que van a ser regulados mediante el permiso de funcionamiento a través del ACCES y a través de las carteras de servicios, como está colocado ya en una disposición transitoria en los CISAT. En estas carteras de servicios se definirán todos los requisitos que deben considerarse para la obtención del permiso de funcionamiento. Listo, lo entiendo. Una tercera pregunta sería, ¿cuál es la tipología exacta del CISAT según el ACCES? Lo pregunto esto es en relación al artículo 24 sobre los permisos de funcionamiento. Actualmente no existe listado de las tasas o algo parecido como un CISAT o un SMET en la tipología. Bueno, aquí sí, puede ser que es un poco que haya desconocimiento. Nosotros ya tenemos una tipología, tenemos el acuerdo 030, que igual podemos pasarlos, puedo pasarle a Pauli para que comparta con las personas, en donde ya se establece la tipología de establecimientos de salud en el trabajo o centros de salud de baja, mediana y alta complejidad. Pero aquí quiero precisar que los servicios integrales de salud en el trabajo constituyen el conjunto de acciones orientadas a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades y riesgos laborales, la vigilancia de la salud, la atención en salud, la rehabilitación, el seguimiento de la población trabajadora. Es decir, el CISAT no se limita a un consultorio o al servicio médico de empresa como se lo conocía, sino que comprende todos los componentes establecidos en el Reglamento para la Gestión Integral de la Salud en el Trabajo. Entonces, la tipología no va a ser al CISAT, la tipología en este caso va a ser al establecimiento de salud en el trabajo, porque el CISAT es el todo, es el servicio como tal. En este contexto, el establecimiento de salud en el trabajo es uno de los elementos que forma parte de los CISAT y le corresponde el espacio donde prestan los servicios de atención de salud de acuerdo con el nivel de complejidad que corresponda.
Para ello, en el artículo 24, el reglamento establece que los establecimientos de salud en el trabajo deberán contar con el permiso de funcionamiento vigente conforme a la tipología que corresponda. Estamos actualmente ya normando el tema de la tipología. Hemos ya sacado un documento borrador en donde ya se ha hecho un pilotaje para establecer cuál es la tipología de acuerdo a algunas variables que se han establecido. Y en este marco, luego que ya se tenga la tipología, la cartera de los servicios, la Agencia de Seguridad y Calidad de los Servicios, dentro de sus competencias, es la encargada de otorgar y controlar los permisos de funcionamiento de estos establecimientos y establecer los requisitos técnicos y sanitarios para la verificación de estos establecimientos. Si ustedes pueden ingresar a la página web del Access, ahí pueden encontrar todas las herramientas que el Access verifica o que realiza en las inspecciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, si tengo una duda de qué me van a pedir en un consultorio general, ustedes ingresan a la página web del Access y ahí está. Para el consultorio general, les voy a pedir tales requisitos. Al igual, los establecimientos de salud en el trabajo van a contar con estas matrices de verificación o de inspección para los permisos de funcionamiento que cuando ya estén listas, porque tenemos un tiempo para obtener todo ese trabajo, lo sabremos publicar. Muchas gracias por despejarnos esa duda en específico. Pero tenemos otra un poquito más amplia, como ¿es necesario que el actual paramédico de emergencias médicas, que es un tecnólogo, no es un licenciado, estudie para una licenciatura en emergencias médicas en relación al artículo 15, que son los componentes del CISAD? El reglamento establece, en este caso, el tipo de profesional de la salud que se requiere, así como los requisitos que deben cumplir para su implementación. Pero en este caso no le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional el regular el ejercicio o el regular el perfil de estos profesionales dentro de sus competencias, incluyendo en este caso en dónde ellos pueden laborar. Asimismo, la formación académica, los perfiles profesionales, las competencias y el alcance del ejercicio de cada profesión. Porque vuelvo y repito, la Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, puede regular a los profesionales de salud. Entonces, si un paramédico de emergencias médicas, por ejemplo, hace poco nos enteramos que un tecnólogo superior universitario que corresponde a emergencias médicas, pero es tecnólogo, tiene una formación de 4 años, hizo un tiempo de rural. Entonces, él puede, y de hecho está habilitado en el Access, él puede ejercer y puede trabajar en los servicios. Pero el resto de profesionales que no están contemplados dentro del ámbito de la salud, que para ser considerado profesional de la salud deben cumplir ciertos requisitos, ya no depende de la Autoridad Sanitaria Nacional, sino implica a las autoridades competentes dentro de educación superior y a las mismas instituciones de acuerdo al perfil de egreso para lo que ellos salen. Entonces, la habilitación para el ejercicio profesional y demás disposiciones previstas en la normativa le corresponde a estas autoridades. Cualquier proceso de adecuación deberá observar lo establecido en el reglamento y de acuerdo a las normas emitidas por las autoridades competentes, pero nosotros no hemos colocado dentro del CISAD que se regule o que en este caso, los tecnólogos puedan estudiar una licenciatura, sino nosotros estamos regulando a los profesionales como tal. Y dentro de los profesionales, si es que ellos no están dentro del ámbito de la salud, no nos corresponde a nosotros como autoridad sanitaria regularlos. Entiendo. Muchas gracias por habernos respondido la mayoría de preguntas. Solo una última pregunta y damos por terminado lo que es el bloque de preguntas, que es, ¿podría darnos un poco más de lucidez, por así decirlo, o detalle como es sobre el gestor de casos según el artículo 40?
El gestor de casos es una figura incorporada por el reglamento con el propósito de fortalecer la atención integral y el seguimiento continuo de los trabajadores que por su condición de salud requieren un manejo, podría decir, más específico de su salud. Su función es planificar, articular y dar seguimiento a las intervenciones necesarias durante el proceso de atención, promoviendo la coordinación entre los profesionales de salud, el monitor, el higiene, el empleador, cuando corresponde a la red de servicio. El gestor de casos aplica netamente para los trabajadores que han sufrido algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad o algún tipo de daño a la salud como tal. Este le permite dar continuidad a la vigilancia de la salud, facilitar los procesos de tratamiento, rehabilitación, recuperación, adaptación o reincorporación laboral. ¿Y por qué hemos puesto como gestor de casos? Recordemos que actualmente el IES emite una serie de recomendaciones para la incorporación de estos trabajadores cuando han sufrido algún tipo de enfermedad o accidente, pero no se han estado ocupando directamente de verificar si es que estas medidas se están cumpliendo o no. Eso es lo que quiere el gestor de casos. Es un modelo, una herramienta que fortalece en este caso el enfoque preventivo y la atención centrada en la persona trabajadora, contribuyendo a una gestión eficiente y a su recuperación. Porque lo que le interesa a la Autoridad Sanitaria Nacional como tal es tener trabajadores sanos, tener trabajadores, en este caso, con un bienestar integral, que están ejecutando su trabajo, pero que no están dañando ni están perdiendo su salud. Extraordinario. Nos ha quedado clarísimo. Creo que hemos despejado las principales dudas que ha generado en los pocos días que lleva de vigencia este reglamento. Nos queda clarísimo. Hay plazos para especializaciones y maestrías que ya está corriendo y que no es de esta ley. Hay que gestionar permisos del ACCES según el reglamento que también ya está vigente, que es del 030, y que les dejaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que tengan acceso y puedan estudiar un poquito más, analizar un poquito más de esta norma y aplicarla. También hay una protección absoluta a la confidencialidad del trabajador. Los médicos actuales tienen un periodo de transición normado y las microempresas de bajo riesgo están exentas de esta estructura pesada. Doris, un último mensaje final para los profesionales que nos escuchan y que asimilan este cambio normativo 2026, que es el que hemos tenido y el trascendental. Quisiera finalizar invitando a todos los empleadores, trabajadores y profesionales, tanto de la seguridad y salud en el trabajo, a revisar el reglamento de manera integral y a informarse siempre a través de fuentes oficiales. Estamos desde el Ministerio de Salud siempre prestos a brindar cualquier tipo de consulta, de respuesta a las diferentes interrogantes que puedan ocurrir. Desde el Ministerio de Salud informamos que se desarrollarán además talleres de capacitación y espacios de socialización dirigidos a empleadores, con el propósito a empleadores profesionales de salud y demás actores involucrados, con el propósito de facilitar la comprensión e implementación del reglamento de los ISAD. Estos espacios van a permitir aclarar inquietudes y promover una aplicación uniforme de la normativa nacional. Para nosotros estos espacios son fundamentales porque es nuestra conexión entre el centro de trabajo y la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces es importante, nosotros ya tenemos desarrollado un cronograma de trabajo, en los próximos días les haremos llegar. Y como nosotros siempre a nivel del Ministerio de Salud mencionamos, nosotros no damos una capacitación, nosotros tratamos de educar a la población para el cuidado de su salud. Es por eso que se han organizado no capacitaciones, sino talleres en donde se involucran a estos profesionales, donde ellos son los protagonistas de la adquisición de conocimientos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar acompañando este proceso. El Ministerio de Salud no es un ente controlador que quiere sancionar. El Ministerio de Salud lo que quiere es tener trabajadores sanos, trabajadores que tengan un bienestar integral, que luego, cuando terminen su actividad laboral, tengan
un tiempo, en este caso ya de jubilación, un tiempo de su vida en donde gocen de su salud, porque entendemos que atrás de un trabajador no solo es una persona, hay una familia, ¿sí? Hay esposa, hijos, es el centro de un hogar, ¿sí? Y por eso queremos acompañar. Y de hecho, el CISAT tiene este propósito: fortalecer la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la vigilancia de la población trabajadora y un trabajo transdisciplinario, construyendo entornos laborales saludables para todos. Recordemos que todos somos trabajadores en alguna etapa de nuestra vida y así como nosotros cuidamos, también tenemos que ser cuidados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recordarles una vez más el valioso y gran equipo que siempre hemos sido, lo que tiene que ver con seguridad y salud, como nuestro nombre mismo lo indica en cuanto a nuestra capacitación a nivel superior. Y pues amigos, el tiempo se nos pasó volando, nos gustaría conversar un montón, nos gustaría desglosar si es posible parte por parte. Hemos visto que ha estado en constante capacitación, estimada Doris, con otros profesionales, con otras organizaciones, y de poco se va aclarando el panorama. No es algo difícil, no es algo anormal ni que alertarse. Siempre un cambio, una nueva ley, una actualización causa este tipo de revuelos y de dudas, y es normal, estamos en la era en la que ya no nos quedamos con esa curiosidad y queremos despejarlo de manera inmediata. Quiero agradecer al especialista Doris Caiza, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, por acompañarnos en esta ocasión y desglosar de la manera en la que se ha podido en este corto tiempo al Acuerdo Ministerial 004-2026, el mismo que vino a reemplazar a nuestro recordado Acuerdo Ministerial 1404. Agradezco profundamente también a mi coanfitrión, el médico ocupacional Steven Carpio. Muchas gracias por tu enorme apoyo. Recuerden a todos seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, y enviamos un saludo súper grande a nuestro presidente, el máster Marcelo Sánchez León, quien desde Estados Unidos está chequeándonos y está mandándonos toda la buena vibra. De la misma manera, saludamos a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast Prevención 360. Compartan esta valiosa información con los médicos prevencionistas y todas las personas a quienes les pueda interesar la información que encontraron aquí. Nos vemos en el siguiente episodio para tratar temas importantes y de ayuda a nuestra rama. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo.